Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio del Librero. Creo que quedé un poquito alto, ¿no? Me bajo un poquito. Ahí estamos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Librero. Hoy con grandes invitados y con un sorteo que también lo estuvimos anunciando a través de las redes sociales. Vamos a sortear un libro muy lindo de Luis May, que es uno de los autores más interesantes para leer en la narrativa argentina actual. Este libro que además tiene el aditivo de que lo presentó su autor hace muy poco aquí en este programa, en el Librero, así que pueden retroceder, buscar los episodios anteriores y escuchar el testimonio de Luis sobre su último libro llamado Y ni siquiera soy el mismo cuando escribo. Salió por la editorial La Crujía, tiene una tapa muy linda, ahí ven una tortuga, donde él compila muchas reflexiones sobre la escritura, su escritura, y cómo la vida lo terminó volviendo un escritor. Tiene muchas anécdotas ahí entrañables de su familia, de los que fueron sus maestros, que no necesariamente fueron escritores. Cuenta los episodios de su vida, el zapping televisivo y muchas otras cuestiones más que lo ayudaron a él a resolver mejor un texto. El libro se llama Y ni siquiera soy el mismo cuando escribo. Salió por una colección muy linda de La Crujía llamada Ser Escritor. Así que si les gusta leer, les recomiendo fervientemente a Luis May. Y si les gusta escribir, se los recomiendo todavía más porque es un libro sobre escritura. Lo sortearemos ahí algunos minutos antes de las 19 horas, así que ya se pueden escribir en el chat con su nombre, con sus 3 últimos números de DNI y minutos antes de terminar el librero ya sacaremos ahí a un ganador. Es condición indispensable que todavía sigan ahí en el YouTube y que den alguna señal de que están escuchando el programa, así que vamos a sortear ahí algunos minutos antes de las 7 de la tarde. También participará del programa Alberto Ajaca, que es uno de los autores también más interesantes del teatro, de la televisión argentina. Viene a protagonizar esta última versión tan trascendente de Made in Lanús que se presentará el próximo domingo en Mar del Plata. Vendrán a hacer temporada con la dirección de Luis Brandoni, un protagónicos excelentes y un elenco exquisito. Hablaremos de este texto de Nelly Fernández Tiscornia, que representa mucho la argentinidad en todas sus versiones, y bueno, ya nos contará Alberto qué significa este texto y este clásico para él. Pero ahora vamos a ir a una entrevista interesantísima que tenía muchas ganas de hacer. Estoy hablando de el licenciado en Psicología Guillermo Ariel Durante, que publicó un libro que tiene un título corto y un subtítulo un poco largo, así que lo voy a decir leyéndolo para no equivocarme. Cárcel, de la construcción de un objeto de encierro a una posible estructuración del sujeto. Lo publicó Arte Sin Aduanas Ediciones. Y contando un poquito lo que fue la trastienda de esta nota, cuando conversé con Guillermo sobre la lectura de este libro, él me dijo: Fede, léelo con tranquilidad, porque es un libro que a mí escribirlo me llevó prácticamente toda una vida, y en específico casi 3 décadas de trayectoria. Así que bueno, Guillermo, este libro tan especial te trajo al librero. Gracias por venir y compartir esta tarde conmigo. Gracias, Fede, por la convocatoria, por la invitación y por leerme, básicamente. Bueno, pensaba, contando la intimidad de lo que fue esta primera conversación que tuvimos y este acercamiento a la nota, ¿qué experiencias personales de las más importantes o cuáles fueron las más importantes que te llevaron a mantener ese interés por tanto tiempo y decirlo, esto tiene que ser un libro? Bueno, elementalmente la evolución que te decía, que tiene que ver un poco con el título del libro, ¿no? Lo que ha ido mutando en la cárcel, básicamente es lo que era antes un objeto de encierro, a lo que ahora es una posible estructuración de un sujeto. ¿Qué te quiero decir con esto? Las cárceles de 30 o 40 años, la persona que entraba a un contexto de encierro era absolutamente desubjetivizada, y bueno, posteriormente, como te comentaba hace un rato, en trabajos de territorio fuimos armando estrategias. Digo armando porque en realidad uno propone, pero bueno, las jefaturas de la cárcel disponen lo que se puede llegar a hacer, y bueno, y sobre todo con un basamento científico y teórico de relevancia, en donde poder abordar a determinados sujetos, ¿no?, que no han sido insertados socialmente aún, y bueno, poder armar dispositivos en los cuales trabajar con ellos para una posible inserción social. Te paro ahí.
¿Cómo definís el concepto de dispositivo, que es fundamental para la lectura del libro? ¿Y por qué esto es una clave para abordar las poblaciones LGBTIQ+, en contextos de encierro específicamente? Ajá. Dispositivo nosotros lo denominamos a una serie de estrategias pensadas científicamente, con un basamento teórico, te repito, en relación a cada problemática que vamos a abordar. En el caso de la población diversa, LGTBIQ+, o travestis o transexuales, hemos tenido que hacer un trabajo, como también en lo otro, un trabajo territorial importante, en donde uno no puede proponer cuestiones puntuales para trabajar, sino que tiene que venir la demanda del sujeto, ¿no? Tenemos que tratar de detectar cuáles son las demandas que ellas en este momento, la población travesti, necesita o requiere, sin salir de su entorno cultural, por supuesto, siempre tratando de sostener su entorno cultural, y a partir de ahí armar ciertas estrategias de abordaje que tengan que ver con los intereses que ellas tengan, o ellos, en el caso de la población heterosexual, ¿no? Como hay. También son poblaciones diferentes, que están en un ámbito de encierro, y que paradójicamente hemos tenido la suerte de tener una muy buena inclusión de ambas poblaciones. Cuestión que antes era bastante cuestionado, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar 12 años con este tipo de población y había como una cierta alarma en relación a qué es lo que iba a pasar cuando este tipo de poblaciones empezase a deambular un poco por la cárcel. Y contrariamente a lo pensado, hubo una muy buena aceptación, hubo una muy buena adaptación por parte de toda la población, y fue lo que un poco nos ayudó a trabajar. Siempre pongo de relieve que el aprendizaje nuestro viene de parte de la población. O sea, nosotros no inventamos nada. Nosotros como equipo de trabajo o como teorías que implementamos, lo único que hacemos es tomar de la teoría la parte científica, pero quien nos dan los elementos para sustentar ese trabajo es la población. Nosotros no podemos venir con un pensamiento previo para implementar cierto tipo de dispositivo. Dispositivo, te repito, le digo, a una serie de estrategias pensadas como para abordar determinadas problemáticas. No podemos venir a pensarlas o a estructurarlas desde afuera, porque fracasan. Lo que tiene que hacer es justamente hacer un trabajo de territorio largo, cansador, en donde, bueno, recoger cuáles son las expectativas que estas personas tienen en relación a lo que quieren trabajar, y ponernos a prestar el cuerpo, a prestar el oído, y con mucha paciencia tratar de trabajar en ver qué es lo que se puede hacer. ¿Y cómo es el análisis de las singularidades de los privados de su libertad en Argentina? ¿Y qué cosas se pueden extrapolar a otros contextos? Porque tus estudios son pioneros junto con una colega que tenés en Uruguay, que hoy ocupa la función pública. Con Colette Spinelli, que es la secretaria de Derechos Humanos actual de la República Oriental del Uruguay. Bueno, ¿qué hay de singular y qué se puede extrapolar para sortear estos muros que no solamente son los de la cárcel, sino también los estudios? Me parece interesante lo que decís me había olvidado, en relación a lo singular. Vos sabés que cuando yo empecé a trabajar acá, hace aproximadamente 30 años, 27 más exactamente, si había algo que notamos que fallaba, era la singularidad. O sea, dentro de todo proceso terapéutico, sea grupal, sea individual, sea en un dispositivo específico, lo que nosotros creemos que es importante es singularizar al sujeto. O sea, no todos consumen por una misma razón,
no todos eligen un género por una misma razón. Entonces, si bien podemos hacer una lectura, yo soy psicoanalista y hago una lectura desde el psicoanálisis, desde lo que pasa en la psiquis de estas personas, si bien uno puede hacer un abordaje de una lectura grupal, lo que hay que hacer es singularizar. Digamos, no todos son iguales, entonces no todas las causas son las mismas por las cuales las personas están privadas de su libertad. Eso quería aclarar en relación a lo de singularidad, que me parece que aclaro bastante en el libro, claro. que es un concepto fundamental en lo que es el tratamiento del otro, ¿no? En singularizar al otro es devolverle un poco lo subjetivo que tienen y que ellos lo puedan poner en palabra. ¿Y estos estudios en Uruguay de qué se tratan? Esto es un concepto que traigo yo, que tomo yo desde la parte territorial. Y después cuando hacemos en Uruguay se hace en el año 2009. En el año 2009 se hace el primer congreso de personas LGTBIQ+ en contextos de encierro, al cual concurro porque me parecía muy interesante. Acá no había nada todavía de eso. Y ahí la conozco a Colette, que es la que organizaba el congreso. Bueno, y a partir de ahí conocí cárceles de Uruguay, la forma de trabajar que tiene el país vecino, que es una forma particularmente avanzada en relación a lo que son los derechos humanos. Y me llamó puntualmente la atención esta cuestión de lo singular, ¿no? Cómo tratan al paciente, no al preso, cómo tratan al paciente de una forma singular. Como las cárceles no tienen rejas, sino que tienen alambrados. Pero también tiene que ver con una cuestión cultural. Uruguay es un pueblo muy educado. Entonces los delitos son delitos que tienen que ver con una idiosincrasia más culturalmente uruguaya, digamos. No hay la cantidad de delitos que hay acá, básicamente porque hay una población que es mucho más pequeña que la nuestra, pero tampoco la calidad del delito, quiero decir. Hay mucho más robos, hay cuestiones que no tienen que ver con los homicidios, con el tráfico de drogas, son delitos más leves. Bárbaro. Y después, ahora volviendo ya a lo puntual y un lugar que conoces muy bien, que es la alcaldía penitenciaria de Batán, ¿cuánto se avanzó y en qué todavía hay un déficit que podríamos ponerlo en cuestión y subsanarlo de cuajo o cortar con cosas que se vienen arrastrando y están muy mal? El déficit básicamente me parece que tiene que ver con lo edilicio, digamos. Hacinamiento. Nos falta espacio, sí, hacinamiento, y nos falta espacio para... O sea, a ver, la alcaldía es una unidad que funciona como si fuese una comisaría. Las alcaldías fueron creadas para eliminar las comisarías. Entonces las personas que están en una instrucción penal preparatoria, que es la IPP, van a parar a la alcaldía. Cuando pasan a ser penados, van a parar a cualquier unidad de la provincia de Buenos Aires. Lo más lógico es que fuesen a la unidad 15, ¿no? Que es el complejo penitenciario Batán. Pero cuando no hay cupo en la unidad 15, tienen que ir a cualquier otra unidad de la provincia de Buenos Aires. La alcaldía, a partir de un gran aumento del consumo de sustancias, elementalmente de lo que le dicen pipa ahora, que es la cocaína fumada, está muy inundada de chicos jóvenes, 18, 19 años, que caen por una cuestión de un consumo sistemático muy importante, con una muy baja calidad en la sustancia y con una edad de inicio muy temprana, 12, 13 años.
lo que genera indefectiblemente síndromes neurológicos, frontalización, es lo que le decimos. Toda sustancia que es fumada o por vías aéreas impacta en el lóbulo frontal, que es el que maneja la impulsividad. Entonces los delitos son mucho más violentos. O sea, esos chicos que vos nos decís de 18, 19 años arrastran unos 6, 7 años de consumo cuando llegan a esa... Por supuesto, a esa- con a un esa etapa. deterioro importantísimo, con un deterioro cognitivo, neuronal, psiquiátrico, muy importante. En esto yo he sido bastante criticado, yo soy bastante crítico de la nueva ley de salud mental. A mí ¿Por lo que qué? y porque no hay, o sea, es una ley muy interesante para un país desarrollado, no para un país como el nuestro, que no tiene la posibilidad de brindar espacios de atención para la cantidad de gente que hay en situación de calle y en situación de consumo. Entonces, ¿qué pasa? La justicia, ante la imposibilidad de derivar a niños, niñas y adolescentes a algún centro específico de tratamiento, los derivan a la cárcel. Entonces en la cárcel nos encontramos con la situación, en la alcaidía básicamente, nos encontramos en la situación de tener que hacer una asistencia para la cual en muchas oportunidades no estamos preparados, porque hay que hacer un nivel de contención importante, y es una dificultad que estamos teniendo, pero que no tiene que ver justamente con lo que es la cárcel como cárcel misma, sino que tiene que ver con lo que es el sistema. Yo lo que hago es una lectura un tanto hegeliana de lo que propongo, ¿no? En relación a lo que Hegel hablaba de la dialéctica de lo abstracto a lo concreto. Entonces, tenemos un sistema penitenciario que no es el servicio penitenciario. Tenemos un sistema penitenciario que es una abstracción en donde lo que hay es una serie de estrategias estipuladas para que las cárceles funcionen, y después sí tenés como concreto un sistema penitenciario que es un edificio que está en La Plata, y después tenés las cárceles que funcionan en cada ciudad o en cada provincia, pero sí lo que no hay son estrategias de trabajo para la población que estamos recibiendo, que es sumamente compleja. ¿Y por qué crees que es indispensable, Guillermo, que este trabajo territorial del que das cuenta en el libro y de que nos contabas, para que una propuesta teórica se pueda sostener en el tiempo? Y lo territorial lo que te hace es conocer un poco la idiosincrasia y la cultura de la persona que está en contexto de encierro. Nosotros no podemos trabajar tratando de cambiarle la cultura del chico que llega a la cárcel. O sea, lo primero que tenemos que hacer es un abordaje complementando el entorno en el cual se ha desarrollado. Son entornos bastante vulnerables, por lo general, pero que bueno, las familias acompañan. Entonces, lo que se trata de hacer es una articulación entre lo que es el vínculo familiar y lo que es el vínculo que el paciente establece con nosotros, como para triangular un poco ahí la forma de abordaje y tratar de implementar algunas técnicas que en algunas oportunidades funcionan, en otras oportunidades no funcionan, porque el pibe que se fue volvió al rato, y no es porque haya una puerta giratoria, como se suele decir, sino porque justamente pasa esto, ¿no? No hay actores institucionales externos que puedan contener o que puedan continuar con la tarea que nosotros hicimos dentro de la cárcel. Sí, lo que yo implementé, yo te digo yo porque es una actividad que vine haciendo hace 5 años,
se armó un club de fútbol en una localidad cercana a Mar del Plata, de pibes que salían de estar en contexto de encierro. Bueno, yo los acompañé durante 5 años, ahora estoy yendo un poco menos porque hay que viajar, hay que levantarse muy temprano, todos los domingos, que es el día que tengo para descansar. Pero bueno, hace 5 años que los pibes que están en ese club no han reincidido. Qué bien. Entonces, a eso es a lo que voy cuando digo que tiene que haber estructuras, ¿no?, extracarcelarias, sí, que estén dispuestas a brindar cierto tipo de contención a estos pibes que salen y que, bueno... sí, gente que es de trabajo también, ¿no? Por supuesto, Claro. trabajo y, bueno, ellos mismos arman sus propias redes y te repito, nosotros lo que hacemos es un poco armar y estructurar cierto tipo de intervención en esta población. Ellos son los que la sostienen. El libro se llama Cárcel, es interesantísimo, salió por Artes Sin Aduanas Ediciones. Hay una presentación que vamos a recomendar al final de la charla. Pero brevemente, ¿cuáles son tus críticas a estos informes internacionales que hablan de violaciones de derechos humanos en las cárceles y en poblaciones como la LGBTIQ+, que nos mencionabas? ¿Cuáles son tus críticas brevemente? Mirá, las cárceles, cada cárcel tiene su dinámica. Cada cárcel, yo te hablo de la provincia de Buenos Aires, cada cárcel de la provincia de Buenos Aires tiene su dinámica de trabajo. O sea, la unidad 15 no trabaja igual a lo que es Varela o a lo que es Sierra Chica. Cada cárcel tiene su dinámica y porque tiene su población, ¿no? Particular, porque tiene su población en cantidad de internos. Lo que diría yo elementalmente en relación a lo que es la violación de derechos humanos, quizás tendría que ver con el hacinamiento que se está dando ahora, porque bueno, no ha habido construcción de cárceles, entonces los lugares para vivir no son los más adecuados, y también diría que es la falta de atención médica. La falta de atención médica es bastante... no es buena dentro de las unidades penales. Entonces, convengamos que si estamos velando por lo que es la salud, y justamente lo que no se cuida es la salud, ahí estamos ante un grave inconveniente, ante un grave problema. Te hago, Guillermo, la última pregunta porque cuando dialogábamos unos minutos antes de comenzar con el programa, yo en un momento te dije una palabra que vos me dijiste, esa yo no la uso, que es la reincidencia. Y me gustó. No, vos me dijiste la reinserción. Reinserción, perdón. Reinserción. Pero me hizo acordar una parte del libro que tenía marcada, que es cuando vos hay un subtítulo que es de la repetición a la renegación. Ajá. Y vos decís ahí, leo brevemente, no hablo de grietas a nivel político como estamos acostumbrados a escuchar últimamente. Hablo de aquellas fisuras que se provocan en las cúpulas institucionales y de las cuales nadie da cuenta, como si éstas fuesen pasajeras o simplemente no diesen lugar a importar. No obstante, en ocasiones es desde allí donde podría comenzar a construirse un panorama diferente, una mirada diferente. Ese panorama diferente del que hablas, ¿cuándo lo vas a ver o ya lo estás viendo? Ese panorama diferente fue lo que me llevó a mí en Dolores. Yo tuve un colega mucho tiempo que siempre me decía, no hablando de grietas políticas, me decía, siempre tenés que, en una institución, tenés que construir en las grietas. En la grieta institucional no se van a dar cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, cuando yo en Dolores llego y me entregan un pabellón oscuro con 5 presos, digo, ¿acá qué hago? ¿Viste? Entonces automáticamente los mismos presos me dijeron, vení, no tengas problema. No teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos gas, no teníamos nada. En 2 minutos vino la luz, vino el agua, vino todo. Ellos se encargaron de hacer todo. No sé cómo lo hicieron, pero bueno, eso es un poco la grieta institucional.
O sea, a partir de donde uno construye. Si yo hubiese tenido que ir a pedirle a Talleres a las 7 de la tarde, que me vengan a poner la luz, que me conecten el agua, no lo hubiese logrado. Por eso te digo, el sustento de un trabajo en la cárcel se sustenta por el mismo interno, por la misma persona privada de la libertad. Ellos son los que se encargan de sostener lo que son dispositivos, lo que son estructuras, y también se encarga de tirártelos abajo. Pero digo, la grieta institucional es justamente donde uno tiene que detectar qué es lo que está fallando para meterse ahí, y si vos haces un buen trabajo, lo podés hacer sin tener que pedir permiso. Una grieta puede ser una raíz, entonces. Exactamente. Es una raíz. Es una raíz. Exactamente. Bueno, interesantísimo hablar con vos, Guillermo. Te agradezco mucho que hayas venido al librero. No, a vos y hacemos por la convocatoria. hacemos una invitación para el 30 de octubre, que va a ser la presentación del libro llamado Cárcel, de la construcción de un objeto de encierro, una posible estructuración del sujeto, en el Colegio de Abogados a las 6 de la tarde. 30 de octubre, terminamos la invitación. ¿Quién te va a acompañar o de qué se va a tratar? Me va a acompañar mi editora, que es Graciela Karina Tomé, y lo que vamos a hacer es un poco esto, ¿no? Va a estar dirigida básicamente al Poder Judicial, que es el que me ha acompañado hasta ahora en todo este proceso, que han sido de muy buena de muy buen acompañamiento, y bueno, y todos los que quieran estar presentes están invitados. Bueno, Guillermo, te agradezco muchísimo tu tiempo y A que hayas vos, venido hasta acá. a vos. Muchas Gracias. Guillermo es licenciado en Psicología por la Universidad de Mar del Plata. Tiene un currículum extensísimo que lo pueden leer ahí en la contratapa de su libro. Yo no quise ahondar para aprovechar la charla y hablar de este tema que es tan apasionante y que termina siendo también un testimonio de su vida, ¿no? Porque además de dejar un libro que está pensado que incluso con una continuación, con más ediciones que terminen desarrollando otros aspectos de esta problemática. Es un libro que le llevó toda su vida o gran parte de ella, así que está buenísimo que lo puedan compartir en Mar del Plata, en su ciudad, el 30 de octubre a las 18 horas, ahí en el Colegio de Abogados, van a poder disfrutar de la presentación. Y ya me comprometí con Guillermo que más cercano a la fecha voy a dar ahí todas las características y toda la información, mejor dicho, de la charla para que puedan participar de la presentación. Les recuerdo que también estamos sorteando el libro de Luis May, y ni siquiera soy el mismo cuando escribo. Está por ahí. Una linda tapa con una tortuga, con esta colección de La Crujía que tiene animales en las tapas de los libros. En este caso el de Luis es una tortuga. Y vamos a sortearlo en algunos minutos, hacia el final del programa. Bueno, y después en algunos minutos también tendremos el testimonio de Alberto Ajaca, que es uno de los actores, de los protagonistas de Made in Lanús, un clásico del cine, del teatro, que viene a Mar del Plata. El próximo domingo estarán ahí bajo la dirección de Luis Brandoni y en una especie de pruebas de calentar motores de lo que va a ser una temporada donde va a ser una de las obras más convocantes de la ciudad. Después ahí vamos a recordar el nombre del libro que estamos sorteando, Luis May, y ni siquiera soy el mismo cuando escribo. Ahí se lo muestro de nuevo. El libro de Guillermo se llama Cárcel, de la construcción de un objeto de encierro a una posible estructuración del sujeto. Pueden comprarlo y también en la presentación el día 30 de octubre. Si no, también está en librerías, ¿no? En el Gran Pez. En el Gran Pez, ahí lo pueden conseguir. En la librería que nos gusta tanto. Pueden conseguirlo también ahí, así ya empiezan a leerlo, y también seguramente la presentación tenga algún espacio de preguntas y respuestas, de conversación. Está buenísimo el libro, es muy apasionante, y bueno, nos dejamos ahí también la pista de que se vendrán nuevas publicaciones. También voy a agradecer un libro que me llegó hoy de José María Sueldo. Publicó un libro sobre su experiencia en La Colimba. Es un marplatense que escribió sobre su paso por La Colimba. Está muy interesante. Me contó también en privado parte de lo que fue la publicación de este libro, que se llama La Colimba no mata a nadie. Lo voy a leer pronto y seguramente también lo podamos compartir con ustedes, con el testimonio de
del autor José María Sueldo, El día que cambió mi vida en un segundo. Ese es el subtítulo de este libro que publicó hace muy poquito y que me lo acercó gentilmente aquí a Canal 8. Lo voy a leer y gracias José María por habérmelo acercado. Y en algunos instantes hablaremos entonces con Alberto de esta obra genial llamada Made in Lanús, que fue una película, fue una obra de teatro, en ambas ocasiones protagonizada por Luis Brandoni, y ahora ahí entre todos sus múltiples trabajos, ¿no? Porque está grabando una película, hizo la serie Nada con Robert De Niro, entre otros. También está muy dedicado a lo que es esta gran producción de Made in Lanús, donde va a hacer una gira nacional y tendrá unas paradas más que especiales aquí en Mar del Plata. Estamos esperando lo que es la llegada de ellos, y bueno, seguramente en algunos minutos hablaremos con Alberto, también estuvo filmando en la ciudad la película de Pepita la Pistolera, así que entre los meses de mayo y de junio, Luis Allo Pilato, Alberto Ajaca, también un gran elenco, filmó esta película que se inscribe, ¿no?, en una tradición de películas de asesinos, de crímenes, que tuvieron muchísima repercusión en cine, en televisión, en plataformas. Y bueno, seguramente Pepita la Pistolera sea también muy convocante y cause toda una revolución. Bueno, la filmación ha culminado hace muy poco. La película creo que tendremos que esperar hasta 2026. Se lo preguntaremos en breve a Alberto. Y les decía, Alberto está protagonizando la obra Made in Lanús. Tiene ahí en carpeta esta salida de la película de Pepita la Pistolera. Y está también muy expectante este viaje en Mar del Plata, que los tendrá a él, a Malena Solda, a Esteban Meloni y a Cecilia Dopazo, llegando muy pronto aquí a la ciudad, a un teatro muy cerquita, también aquí de Canal 8, donde se presentarán y harán este clásico que ya tiene casi todas las entradas vendidas. Quedan algunas, aprovechen, pueden ir a la boletería del teatro, pueden comprarlas por internet. Hoy en día es muy fácil comprar las entradas también por ahí, acceden con un QR, no hace falta ni siquiera que la impriman, y ahí van a disfrutar de esta muy linda obra de teatro. Y nada, de un clásico. Está buenísimo ver es que estas obras de este calibre llegan fuera de temporada para un público seguramente netamente marplatense aquí a la ciudad. Seguramente en algunos instantes contaremos con Alberto, y bueno, también voy a comentarles de otras presentaciones de libros que se vienen en la ciudad. El viernes que viene, por la tarde, se presentará el libro Los Oesterheld, que cuenta la historia del autor del Eternauta, la trágica historia de su familia. La presentación va a ser muy cerca de aquí, tan cerca que es esta misma manzana, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Allí por la tarde vamos a poder disfrutar de la presentación de Fer Nicolini, que es una periodista también muy experimentada. Fue directora de la revista Brando, una de las mejores revistas de no ficción, de crónica, que se publicaron en la Argentina. Fernanda publicó este libro con otra colega, pero ella estará, digamos, en representación de las dos autoras, presentándolo aquí en Mar del Plata. Ella vivió gran parte de su vida, hoy en día reside en Cava, pero está viviendo no acá en Mar del Plata, pero es una ciudad donde guarda muchísimo cariño, y el próximo viernes 12 de septiembre, 18 horas, estará donde les dije, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Irigoyen 1549, aquí a la vuelta, entre el Uro y 25 de mayo, va a estar con la presencia de Fernanda Nicolini, que publicó este libro con Alicia Beltrami, presentación del libro de Los Oesterheld, con la participación de la charla de Adela Segarra. Después también voy a entrevistar a una psicóloga que tiene muchísimos seguidores, es psicóloga e influencer, llamada Sol Bucio, y publicó un libro que está buenísimo sobre la ansiedad. Lo publicó la editorial El Ateneo, lo estuve disfrutando estas últimas semanas.
habla mucho de cómo vivimos todos, de esta era y obviamente de las personas que sufren de ansiedad. Y nada, me dejó un montón de preguntas y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con todo esto? Y bueno, una nota. Sol tiene una agenda muy apretada, pero hicimos todo lo posible para que lunes próximo la tengamos aquí en el librero. Va a ser una charla que voy a disfrutar mucho y que seguramente ustedes también. Y quien también vendrá a Mar del Plata, no este viernes, sino el que viene, es Juan Carrá, que es un gran periodista de Mar del Plata, que publicó el libro Salvate Vos, que cuenta una historia también trágica de dictadura. Es un libro con algunas conexiones con los oeste, el que les decía de Fernanda Nicolini. Y tiene unas terminales y puntos en común con este libro. Y lo va a presentar el viernes 19 en el Teatro Auditorium, con una conversación entre Gustavo Molfino, que es el hijo de la protagonista del libro, que dejaba una reflexión muy conmovedora sobre la lectura de este libro, lo que significa para él, y dijo: haber leído tu libro, Juan, haber leído Salvate Vos, que lo publicó el sello Penguin Random House, fue como una caricia de mi mamá. O sea, un libro muy conmovedor, una presentación que seguramente será muy conmovedora, y que también ahí lo van a acompañar a Juancito, un periodista de Canal 8, un colega, Fede Santolo, y también va a hacer una participación Fernanda Raberta. Así que eso ya seguramente más cerca de la fecha les dé alguna precisión más. Pero antes de que ocurra la presentación de Salvate Vos en Mar del Plata, Juancito Carrá pasará por el librero, como hacemos religiosamente y como hicimos el año pasado, con otro de sus libros. Yo lo conocí a Juan, fue mi profesor de periodismo, y empezó a sacar libros de una manera increíble, y eran libros de ficción cuando Juan era un gran periodista de no ficción. Y yo dije, bueno, cuando se venga el primer libro de no ficción de Juan, va a ser increíble. Y bueno, ese libro llegó, se llama Salvate Vos, y pronto lo va a presentar aquí en Mar del Plata. ¿Se acuerdan que les dije que se viene una obra muy buena? Se llama Madre y Lanús, va a presentarse el próximo domingo en Mar del Plata. Y el elenco es espectacular, es como cuando Bob Dylan se juntó con George Harrison a hacer algunas canciones. Los protagonistas son Malena Solda, Esteban Meloni, Cecilia Dopazo y Alberto Jaca, que es un actor que me parece fascinante. Tiene un imán cuando aparece tanto en televisión como en teatro, como en cine, que tiene un magnetismo que vos decís, quiero saberlo todo, o le compro todo, o hace unos personajes que son geniales. Y bueno, ahora les toca interpretar un texto clásico de los argentinos, una película y una obra, unas versiones de obras de teatro que fueron también muy tradicionales y guardan en el corazón de una manera especial los argentinos, en una versión que están dirigidos por Luis Brandoni. O sea, es básicamente un Dream Team que se embarcaron en una gira nacional. Vendrán el próximo domingo a Mar del Plata y luego más adelante se quedarán a hacer temporada. Y tenemos el lujo de tenerlo a Alberto Bajaca en comunicación con el librero. Hola Alberto, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto saludarte por acá. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás ahí? Renegando un poco con el punto de vista de estos encuentros virtuales que siempre me cuesta bastante A mí también. encontrar el tema de la altura, ¿viste? Uy, mirá qué No lindo estoy a la cuadro. altura, sería, no estoy a la altura de la virtualidad. Muchas Mirá qué gracias por las lindo palabras. cuadro. Mirá qué lindo cuadro de Juan Moreira tenés atrás. Ese afiche, sí, ese es el de la película de Fabio, Hmm. la tremenda película de Fabio. Sí, yo También lo hice salió. tuve la suerte de hacerlo en teatro, en el Cervantes, Qué y hacer el bien, qué personaje bien. de Juan Moreira. Sí, estuvo muy bien eso, con También hay un dirección de vinilo, creo. Cacarruc. Creo que también hay un disco ¿Cómo? de vinilo, ¿no? De la música de esa película. Ah, esa música es tremenda, sí, Tremendo. claro, sí, sí, muy buena. Pero bueno, Con este sol, dice el sí, personaje. morir con este sol, ¿no? Tremendo. Mm, Vos sabés que Madi Lanús es un texto que forma parte, es como si fuera que está en el aire de los argentinos. Y mm. hace poco le hizo una nota a Gabriela Borrelli, que habla como que hace un libro con fragmentos que describe la argentinidad, y un capítulo se lo dedica a ese fragmento, a esos 10 minutos inolvidables del cine argentino,
donde le hablan al negro. Ujú. Y Lo de Jolly. exactamente, sí, sí. Y es tan Ajá. conmovedor y yo digo, ¿qué te pasa a vos cuando te toca escuchar eso en teatro y decir, bueno, no me voy a conmover como probablemente se están conmoviendo todos? O sí lo voy a hacer y lo voy a disimular para seguir con esta obra, para seguir adelante con esta obra. No, bueno, muchas cosas. Está buena la pregunta. Vamos nosotros desde el 4 de enero del 2024, que estrenamos en Calle Corrientes, acá en Buenos Aires, vamos más de 500 funciones. Qué bien. Entonces me pasan y me pasaron y me pasarán muchas cosas. Muchas de las que tienen que ver con mi oficio, que probablemente le saquen épica y no sé, magia y campo de fantasía a la descripción que vos hacés o a lo que suponés con la pregunta, Hmm. este, que para mí son harto interesantes, digamos, son las que más me interesan, son esas técnicas que no están vacías de eso que vos suponés en la pregunta o que dejás abierto en la pregunta, no están para nada vacías. Esa es la zona que más me interesa a mí y en tal caso yo soy el espectador más antiguo y más recurrente de ese discurso que lleva Jolie adelante en cada función, casi la misma cantidad de días que han transcurrido del momento que estrenamos las funciones. Me pasan un montón de cosas, depende del día, depende la semana, depende mi día, y mi semana y mi mes. Obviamente digo, en relación a la realidad, para poner un poco en ascuas a quien no las conozca, hace una defensa, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Nacida de las entrañas de lo argentino, de este lugar, de acá, nombra mucho, acá. Ese acá, vaya a saber uno cuál es, ¿no? Acá es muy parecido a donde yo estoy ahora, que es el living de mi casa. Es un acá muy en el cual yo suelo habituar. Cuando yo me voy, las veces que me he ido por laburo, en general, pues no me gusta mucho viajar, eh, hoy recordaba que, no sé, llegué por primera vez a Nueva York para pasear, ¿no? Iba con una cuestión de laburo, de María, mi mujer y tal, y lloré. Lo primero que hice fue llorar, empacarme y querer volver a casa como un chico, y yo ya tenía 40 años, así que me pasa mucho con el acá a mí. Me enojo con el acá, no me imagino en otro lugar que no sea este, nunca tuve la fantasía de irme, a diferencia de mi personaje, que sí lo tiene y mucho, una fantasía seria, digamos. Y lo que expone también mi personaje en oposición, si se quiere, su argumento al de Jolie, eh, también es muy potente. Para mí, aunque yo nunca me quise ir, ni creo que me iría, menos ahora tengo 3 hijos y lo único que espero que no se vayan ellos. Eh, Así de egoísta soy, por lo menos por ahora que son chicos. Y, pero entiendo que a partir no sé, del grado 30 del hemisferio norte, todo se vive mejor, ¿no? El subte está mejor, las condiciones de vida cotidiana están mejores, los medicamentos que vas a comprar probablemente no te maten y un montón de cosas más. Con lo cual, hay veces que estoy en la línea A ver, yo he decidido en algún momento también del recorrido que el personaje tiene un sentimiento. Eso es donde empieza a transformarse también el personaje y me puse muy dócil a escuchar. En esa docilidad a veces encuentro aún más fondo y sustancia para mis argumentos, los argumentos de mi personaje, y aunque no sea eso lo que yo debo recibir, digamos. Como sea, esa ambigüedad, esa contradicción está propia en la obra y está en todos los personajes. Por ahí parece que no vacilan, pero todos vacilan, se quieren mucho entre sí, cada uno lleva su idea, su ideal, o su quimera, fantasía, o sueño, ilusión hacia adelante, y como eso está entrecruzado, se produce el conflicto en una obra que transcurre en 2 tercios de comedia, y donde el conflicto es, a ver, tiene
peso dramático, más no es feroz, porque se quieren mucho entre sí, ¿no? Es mi hermana que vive afuera con mi mejor amigo, es la cuñada de Yoli, el personaje de María Sola, que se adoran y todos se quieren mucho entre sí, quieren lo mejor. No saben dónde está lo mejor. Es un tema muy nuestro, yo creo que aún más a partir del 2001 que en aquel momento que estrenó, ¿no? Por supuesto, en aquel momento estaba dado que tuvieron que exiliarse el personaje de Osvaldo que hace Esteban Meloni y el de Claro. Cecilia Paso, de Mabel, mi hermana. No se abunda demasiado en eso, se sobreentiende un poco por el momento en el que ocurrió, un poco no, porque por dónde ocurrió el exilio, este, que tuvieron que irse pues estaban en peligro, y que pueden volver cuando vuelve la democracia. Y eso no se sabe, eso que dije recién, que no me acuerdo muy bien qué dije, pero no saben dónde están, ¿viste? O mejor dicho, quieren estar en un lugar donde no están y a la vez no quieren irse del lugar en el que están, porque nada es perfecto y porque el desarraigo no tiene solución, cada cual la cuenta como puede o como quiere. Nada, es un dilema más viejo de Matusalén, digamos, ¿no? Eso, y creo yo que a partir del 2001 hay una sangría constante que hace que cada uno de nosotros, absolutamente, creo yo, la totalidad, nos encontramos esa noche, cada noche en una sala para hacer esto, público y resto de gente que somos los actores y técnicos y demás, tenemos a alguien querido, preciado, más o menos olvidado, más o menos lejano, que no está acá, Claro. donde nosotros. Además que viene mucha gente que viene de visita y bueno, nada, eso le pega ahí, no sé, en medio de, no Sí, no, sé, sí. de total, ¿no? ¿Viste? Imagínate que. Sí, sí, yo digo, si ponemos en un extremo el tango anclado en París y en otro lado el tema del Indio Solari, to beef or not to beef, están hablando de lo mismo, ¿no? De compatriotas yéndose o extrañando su casa, como decías vos, el lugar donde Vaya uno a soy, saber dónde está, claro, es dónde está ese lugar, esa ¿no? casa, ¿no? Los alemanes tienen una palabra, no es por hacerme el erudito, pero una vez lo leí, mi mujer habla, y lo está dando clase ahora, de hecho, de alemán, y tienen una palabra que se llama Heimat, algo así, que tiene que ver con que no es patria, sino que es más parecido a terruño. ¿Viste? Mm, Y me parece que ese terruño también puede ser un lugar anclado en la infancia, en la adolescencia, claro. en algún estadio mejor de la vida. Eh, a ver, yo no me he ido nunca, ni como te digo, tengo la fantasía, pero mi padre falleció y es mi primera muerte, ya que vengo de una familia muy pequeña, hace 5 años atrás, y bueno, la patria también es eso, ¿no? La patria, la matria. Y una vez que se fue la patria, que mi padre, llegó el tiempo de la filiatria, que es la mía misma, ¿no? Ya siendo un hombre de 48 años, tengo 52 ahora. Y también eso es una especie de, no sé, de destierro, por decirlo así. Pena máxima para Claro. los griegos, por los antiguos griegos, ¿no? Era peor Sí, que la muerte. Entonces, imagínate que no está resuelto, es eso, y la obra tiene la inteligencia de no prepotear claro. la, ninguna de las hipótesis como mejor a otra. Porque también en aquel momento daba igual, donde sea que estés, ellos están en Filadelfia, pero podrían estar en Madrid o en Berlín. No en cualquier lado, ¿no? No funcionaría tal vez si alguien se fue nada, a Quito, por ejemplo, donde los problemas se asemejan. Hay algo que es concreto y real. No sé, justo volvíamos de gira, estuvimos por el norte, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán. A Dios gracias nos fue muy bien, fuimos muy bien recibidos y aceptados. Y volviendo por acá, por Buenos Aires y la avenida Juan B. Justo, veía que ahí llegó el Metrobús, por ejemplo, no sé si lo tienen allá también, pero No, acá no nada, que está. llegó para instalarse hace 20 años y no hay solución
nada, eso es un paliativo para el transporte cotidiano Mm. de la gente que va y viene por la ciudad, sea lo que sea que está haciendo o hacia dónde vaya. Y está entonces 200 metros de carril atascado y dos carriles centrales vacíos, sin transporte en hora casi pico, una desinteligencia absoluta que se sostiene año tras año cuando se instalaron unos islotes de cemento y se presentó como un gran avance para la vida cotidiana. Sí, bueno, acá No, tenemos el ejemplo del tren acá, que desde que se hizo hasta ahora, la diferencia, la extensión horaria del tren de Buenos Aires a Mar del Plata fue cada vez más, cuando el mundo te dice que debería ser cada vez menos. Pero bueno, bueno, ahí va, fantástico, claro, estamos trenes que repletos de van cada esas. vez más lento, cuando después vas a Claro, España y vas a ese AVE que no sé, sí. 800.000 kilómetros por hora, te subiste en Valencia y llegaste a Barcelona o a Madrid en un pestañeo, por exagerar. Alberto, te hago Y, una consulta, porque recién dijiste tu edad. ¿Quién sí. eras? ¿Quién eras? ¿Qué Alberto eras en 1984? Que fue cuando Nelly Fernández Tiscornia escribió esta pieza teatral. Bueno, un muchacho de 11 años tenía en ese momento y estaba pronto a convertirme en una... Vengo de una familia muy chiquita, como te dije, mis padres nomás. Ellos tuvieron sus padres, pero yo no los conocí. Y no tuve vínculo con el resto de la familia, ni de mi madre, ni de mi padre. Sí, con la de mi padre se recuperó cuando yo ya tenía 18 o 20 años. Entonces, toda mi infancia, soy el mayor de tres hermanos varones, muy de barrio, en Ramos Mejía, y te vuelvo a repetir, de una familia muy, muy pequeña. Nací en un hotel familiar nací en una clínica, pero viví el primer año en un hotel familiar. Así que yo siempre bromeo que mi papá, Alberto llamaba también mi viejo como yo, pero para mí mi papá José, mi vieja María y yo Jesús. Una cosa del niñito Jesús que nació en un pesebre, más o menos así. De Solari estábamos nosotros en aquel momento, con lo cual la barriada se convirtió mucho también eh, en la extensión de la familia, de alguna manera, mis vecinos, mis amigos del barrio y demás. Y en algún momento, ya cerca de los 30, emigré de todos esos vínculos y demás y me convertí en actor, me afiebré y me cambió, hice como una especie de eso, ese fue mi destierro que todavía lo tengo muy presente, sin siquiera haberme mudado de Ramos Mejía, yo viví otros 10 años más, pero cuando empecé a hacer teatro me hice adicto o acólito o seguidor ¿cómo se llama? Fanático de la nada, porque no tenía ningún vínculo, y entonces construí, nada, mi mundo en relación a la gente que quería lo mismo o que le interesaba lo mismo que yo. En aquel momento estaba cerquita ya la democracia, mm, perdón, ya estaba la democracia, pero mi acceso cognitivo a la democracia fueron esos años, 11 12 años, yo ya a los 12, eh, eh, si no a los 13 tal vez con el primer año de secundaria, yo pasaba todos los días por el puesto de diario de mediodía cuando salía del colegio y me compraba el Clarín, que era el diario que se podía y había que leer, el gran diario de la gran clase media argentina, este, y me leía política completo, y leí Perestroika en Villa Gesell, que me compré yo mismo, porque en mi casa no había libros a los 14, el libro de Gorbachev, y después llegó el menemismo, cuando yo terminé la secundaria, soy egresado en 90, entré al campo del trabajo, también un poco a la facultad, y se anuló ese interés que yo tenía en algún momento, no solamente por la política, sino por el campo social y demás. Y tuve ahí en una especie de burbuja, y en algún momento que fue muy productiva y también mucha vida y calle y demás, y desarrollo personal, pero que no tenía que ver con nada de lo que hoy soy. Y luego el teatro, no sé, de lo que soy lo mismo, quiero decir, del mundo que hoy me manejo. Eh, y después el teatro llegó a los 27, 20, 28 y si se quiere me reconectó con aquel mundo más ligado
eso, a lo humanístico. Y al punto ya que después estoy en esta vida que si no fuera por la familia y los hijos sería estúpidamente abstracta, que es la vida del artista. Alberto, te hago También una un poco pregunta. loco. Te digo, apelo a tu brevedad que estamos terminando el programa. ¿Qué le dirías o por qué recomendarías Made in Lanús a alguien que no la vio y tampoco sabe nada de esa versión histórica del teatro que se hizo un furor total de la película, de alguien que nunca jamás escuchó esas tres palabras juntas? ¿Por qué se la Porque, recomendarías? porque se va a entretener de la mejor manera, digamos, eso. Se va a entretener de la mejor manera. Se va a reconocer muy mucho, se va a entretener en el sentido concreto de lo que el teatro ofrece como entretenimiento, de poder de asociar, y después se va a ir en la cabeza con una cosa que le va a durar durante años. Y no sé qué corno va a hacer con eso, pero que seguramente en algún lado le va a quedar y va a asociar y se va a convertir en una, ¿cómo decirlo esto? Como en un capital propio de experiencia humana. Eso mismo, una obrita de teatro. Un residuo de eso, ¿no? Ni siquiera lo mío, lo de mis compañeros, algún residuo, algún recorte, la vaina que sea que se arme en la cabeza, acá, con Maiden Lanús, tiene para meter la cuchara y quedarse con algo de ese sabor. Y ahora sí, la última. Estuviste hace muy poco tiempo en Mar del Plata filmando la película de Pepita la Pistolera. Ay, Visto y considerando que estás hablando con Canal 8, el canal más importante de la ciudad, ¿de qué se trata tu personaje? Danos algún adelanto de qué se va a ver la es, película. es un villano. Tremendo, tremendo villano. Creo yo, si está logrado, veremos de esos villanos que lo que tiene la ficción, que te puede aliviar. Podés querer a alguien que no es de verdad, entonces que es un sorete, básicamente. La película está, yo creo que va a estar buenísima, espero eso, por lo menos esa fue la sensación haciéndola, y Luisana va a estar súper bien. Una cabeza de equipo ejemplar, película de Lucía Puenzo. Yo tengo mucha expectativa, soy bastante escéptico en general, así que no diría esto. Y ahí Mar del Plata se va a ver toda, como no necesita Mar del Plata de esa película, ni mucho menos. Pero para mí estuvo buenísimo poder estar ahí. Yo fui muchos años a Mar del Plata, entre los 15 y los 25, me pasé veranos largos en el centro de Mar del Plata, llevando a la que era mi novia, a su hermanita, a mi suegra, a la hermana y a la abuela, desde el centro hasta las playas, pasando las del Faro, allá, no sé, Al sur, claro. casi antes de Chapadmalal, todos los días, a las 11 de la mañana, volviendo por la costa, por el Torreón del Monje, incluso bajando para que vieran la costanera. Lo hice durante 10 años en un Fiat 128, así que parte de mi vida. Bueno, Alberto, te agradezco muchísimo esta charla, fue un lujo conversar con vos y bueno, y por lo pronto te esperamos el domingo con este gran elenco que los dirige Luis Brandoni, haciendo este clásico que les sale espectacular, con Madi Lanús y con una antesala de lo que va a ser una temporada espectacular. Y también aprovechando que es una de tus papeles donde no haces de malo también, hay que aprovechar estas ocasiones, ¿no? Yo tengo un montón que no hago de malo, muchas veces me pasa eso. Es que tengo, incluso yo me hice medio conocido, lo conocido que puedo ser fue haciendo uno de un buenazo, buenazo. Este también, este es muy querible, de Bueno, verdad. Alberto, te mando un abrazo gigante, muchas gracias por esta charla. Chao. Un abrazo. Allí pasó Alberto Ajaca, uno de los actores más increíbles del teatro, del cine, de la televisión, que en este caso viene con ese papel del negro entrañable de Made in Lanús. El próximo domingo estarán acá en Mar del Plata y luego volverán para hacer temporada, pero el teatro tiene esas cosas lindas que es funciones y obras de renombre fuera de temporada solo para marplatenses o para casi todos marplatenses. Así que si pueden ir a verlo, va a estar espectacular. Hay entradas ahí en la boletería del teatro, pueden sacarlas por internet. También hablamos con Guillermo Ariel Durante y vamos a sortear el libro de Luis May. Ahí mis compañeras me van a avisar quién de los que se anotaron por redes, por YouTube, que siga presente ahí, que veo que hay varios que están comentando. Se va a llevar este libro muy bueno de Luis May, llamado Y ni siquiera soy el mismo cuando escribo, de La Crujía. Cuando tengamos el nombre, ahí ya lo vamos a dar a conocer. Y el libro está buenísimo, o sea, si no se lo ganan, se los recomiendo para que lo compren, porque es un libro que habla de Luis May como escritor. O sea, si son escritores,
Si les interesa escribir, ahí ya lo pueden ver. Ganador, Víctor Isa, DNI 083. Estamos ahí terminando el programa, así que Víctor, también un gran editor de libros, lo tuvimos hace poco aquí en el librero. Te llevaste el libro de Luis May y Ni siquiera soy el mismo cuando escribo. Felicitaciones. Podés venir a buscarlo aquí por el canal cualquier momento. Trata que sea en un horario razonable. No vengas a horas intempestivas. Siempre hay gente en el canal, pero bueno, vamos a hacerlo a un horario de 8 a 18, que es cuando está abierta la persiana del canal y donde podés seguramente combinar para pasar. Venite con tu DNI, porque ahí ya nos dejaste tus últimos números. Ahí veo que estás comentando, Víctor. Gracias por quedarte también hasta el final. Y no queda más. Nos reencontraremos el próximo lunes para hacer otro programa del librero. No estuve solo, estuve con Carola, con Valentina, con Bianca. Bianca con notable parecido a una astronauta argentina. Noel de Castro, que está en Estados Unidos preparándose para viajar al espacio exterior. Estuvo Jero también. Y el próximo lunes ya dimos el anticipo de los entrevistados. Estaremos con Juan Carrá y con la psicóloga Sol Bucio, que tiene un libro entre manos muy bueno llamado Ansiedad. Juan va a dar un anticipo de lo que será la presentación de su libro Sálvate Vos en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Y nada, pero eso será otra historia, la del lunes que viene. Nos vemos ahí y quédense prendidos a Canal 8 Stream, que esto sigue. Ya vienen los chicos de Gol Sin Que Pique y nos vemos el próximo lunes. Chau.